Bien, es una bendición encontrarnos otro domingo acá en la casa del Señor, rindiéndole culto al Señor. Amén. Y es una bendición, hermanos. En el 2020 anhelábamos y no podíamos. Así que tenemos hoy esto y tenemos salud para venir. De verdad, Dios es bueno. Bien, hemos venido hablando acerca de la serie La verdadera identidad del creyente. Y dijimos que íbamos a ir avanzando poco a poco en ver nuestra identidad como tal. Ya que desde el inicio, me recuerdo en el primer tema, vimos que cómo es posible que venimos tan enamorados de Cristo, venimos con tanto entusiasmo a la iglesia, oramos, leemos la palabra, hasta nos compramos una Biblia nueva y estamos, cuando iniciamos así en los caminos del Señor, y pareciera que conforme el tiempo va pasando, como que dejamos de amar al Señor, a tal punto que después hasta ni Biblia tenemos, la Biblia se rompió, ya no es importante comprar otra Biblia. Usted se compra una vajilla, una plancha, una licuadora, la señora para la casa, el hombre compra una subomba para fumigar, compra lo que sea, hasta moto y carro compra, pero no compra Biblia, porque pareciera que se perdió el interés de Dios. Pero esto tiene que ver con no comprender nosotros nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios. Así que ahí vamos a ir avanzando poco a poco y eso hemos ido haciendo. La semana pasada vimos acerca de ser sacerdotes, un pueblo escogido para ser sacerdotes. El hermano César ahondó un poquito, nada más un poquito, porque el tema es bastante profundo, pero habló, ¿verdad?, acerca del sacerdocio y se fue hasta el tiempo antiguo. El primer sacerdote, Melquisedec, ¿verdad?, donde Melquisedec es llamado sacerdote del Dios Altísimo, pero estaba en el tiempo del patriarcado. Luego vino el sacerdocio levítico, ¿verdad?, que tuvo que ver con la desobediencia del pueblo allá en el desierto, y de ahí nace el sacerdocio en la ley, pero tenían que venir directamente de Leví. El pueblo de Leví fue escogido para ser los que sirvieran en el tabernáculo del Señor, y posteriormente Dios determinó que el sacerdocio iba a venir de Leví, pero específicamente de la descendencia de Aarón. ¿Estamos hasta ahí? Yo creo que sí estamos bien, ¿verdad? Bueno, yo espero que usted esté aprendiendo, pues, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y bueno, pero luego el hermano explicó cómo es que desde Melquisedec el Señor ya estaba trayendo lo que iba a ser en el futuro, después de la salvación redentora de Cristo Jesús, lo que era el sacerdocio, porque resulta que Jesús no cumplía con la regla levítica o con la ley mosaica acerca del sacerdocio, ya que este venía de Judá, no venía de Leví, ¿verdad? Y entonces él explicó todo eso. No voy a volver a predicar ese tema. Lo quiere ver, ya está en YouTube, lo mira y ahí aprende, toma nota. Pero hoy quiero predicar bajo el tema: el creyente no está solo, es dirigido por Dios. El creyente no está solo, es dirigido por Dios. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos del 26 y 27. Miren este pasaje: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Era necesario hablar de esta parte de la identidad de un cristiano, de un creyente. Fíjense que a menudo nosotros como pastores nos toca que tratar algunos temas, algunas situaciones que cada familia vive. Algunos viven pruebas de enfermedad, otros de escasez, otros problemas familiares, ¿verdad?, otros problemas laborales. Y la mayoría de las veces siempre se dice: viera que yo oro, pero yo me he sentido solo. ¿Cuántas mujeres, y hablo de creyentes,
¿Cuántas mujeres creyentes, cuántas mujeres cristianas no están? Es que yo siento que me va a dar depre. Estoy deprimida, ya no me dan ganas de bañarme, ya no me peino, ¿verdad? Entonces le digo que se le quite eso, por lo menos báñese, ¿verdad? Está deprimida, por lo menos báñese. Pero, o sea, ¿cómo es posible? Yo me siento sola, yo siento que nadie está conmigo, yo siento que nadie me comprende. Y eso tiene que ver con la identidad del creyente, el no comprender de que no está solo. Ningún creyente está solo, nunca. Y entonces es necesario ver esto, porque yo comprendo que usted se entregó a Cristo, que usted le entregó un día su vida a Cristo, que se arrepintió de verdad de sus pecados y que su conversión fue genuina. Entonces aquí lo que hay es un detalle, que usted no ha comprendido realmente cómo es que sucedió la salvación y por qué es que usted no está solo. Cuando uno lee este pasaje en el profeta Ezequiel, este pasaje, uno puede estar seguro en quién ha creído, porque 597 años antes de Cristo, Dios a través del profeta Ezequiel estaba profetizando que el Señor cambiaría nuestra manera de vivir por medio de la salvación que Él ya había planificado que iba a suceder por medio de su Hijo Jesucristo para un mundo caído. Que esta manera de vivir tiene que ver en que usted, en el momento que recibe a Cristo, o nosotros en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sucede algo maravilloso. Desde ese instante, que a partir de ahí el creyente nunca más volverá a caminar solo en su vida, jamás. Desde el momento que alguien se entrega a Cristo, nunca más el creyente caminará solo por la vida, ni tendrá que tomar decisiones solo, sino que el Espíritu mismo de Dios viene a morar en la persona y desde ese momento será guiado todos los días de su vida por el Espíritu Santo de Dios. Mire, esto es tremendo. Tenemos que entender que nuestra verdadera identidad como creyentes tiene muchos matices que nosotros de una manera inconsciente ignoramos, pero que la realidad es esa. Yo sé que de repente usted se siente solo o sola, ¿verdad? Peor si hay un problema, va, y peor si es problema familiar. No, que a mí nadie me quiere, que todos me odian, que mejor me como un gusanito, y empieza con esas cosas. Pero usted no está solo, usted no está sola, nunca. El creyente, desde el momento que es salvo de una condenación eterna, que esa es la realidad de alguien sin Cristo, que si muere en ese momento será condenado por la eternidad. Desde ese momento ya no está solo, ni caminará solo, solo que será dirigido por el mismo Dios. Y esto es lo que debemos buscar los creyentes, que a través de su Espíritu Santo Dios nos guíe. De esa manera garantiza mi vida un éxito total. Muchos creyentes en determinado momento llegan a sentirse así, pero no lo están. Yo quiero que esta tarde usted logre comprender que no está solo, hombre. Es que yo me siento solo, sí, así se siente usted, pero no lo está. Usted puede ir a acampar a una montaña solito, solo con una su chamarra, un su sleeping, ¿sí? Y una su lámpara de gas, y internarse en una montaña y hacer ahí, limpiar, se va a acostar y encender la estufita de gas y alegrarse. Pero a la hora que usted apague esa estufa va a haber una oscuridad total en la montaña, y claro que se va a sentir solo ahí. Pero adivine qué, no lo está. Así
Los ángeles acampan a nuestro alrededor. Dios mismo está con nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros está ahí. No lo estamos. No miramos personas, pero no estamos solos. Entonces, el creyente genuino nunca estará solo. Y escuchen lo que hablo. Hablo del creyente genuino. Hablo de aquel que verdaderamente es un hijo de Dios. Porque también puede pasar que alguno va a la iglesia, pero nunca le ha entregado su vida a Cristo. O sea, solo está en la iglesia, pero no es salvo. El Espíritu Santo de Dios vino para quedarse en nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora, entendamos cómo sucede esto. Todo comienza con el tiempo perfecto de Dios para salvarnos. Escucha eso. Todo comienza con el tiempo perfecto de Dios para salvarnos. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6. Miren cómo lo dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. En este pasaje hay una gran verdad encerrada, y quizá hemos leído muchas veces esto, pero no lo hemos comprendido. Porque aquí habla de que hubo un tiempo específico donde Dios decidió enviar a su Hijo para redimir, y dice a los que estaban, nos da otro dato, bajo la ley. Así dice, para los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran estos la adopción de hijos. O sea, estaban bajo la ley, ahora tenían que ser hijos. Y cuando ya fueron hijos, Él envió al Espíritu Santo para que viniera a morar dentro del corazón del ser humano. Esto lo dice. Ahora, en Ezequiel vemos una de las profecías que hablan de los planes de Dios para la humanidad en el futuro, la cual se cumplió con la venida de Cristo. O sea, 597 años antes, Dios a través del profeta Ezequiel profetiza lo que va a ser la venida de Cristo a salvar al mundo. Pablo nos enseña en Gálatas que cuando el tiempo perfecto de Dios se cumplió, las cosas pasaron. Usted no es salvo antes, es justamente en el momento perfecto. En el momento que Dios lo llama, es el momento perfecto. Por eso es normal que a alguien nunca le hayan hablado de Cristo y de repente le empiezan a hablar de Cristo, le empiezan a hablar de las Escrituras, y la persona se rehúsa a un principio, pero de repente llega otro y le vuelve a hablar y le vuelve a hablar y empieza. ¿Por qué? Porque ese es el momento que el Señor lo está llamando. Ya hablamos de esto hace un par de semanas, ¿verdad? Porque algunos dicen, ¿verdad?, que unos están destinados para el infierno y otros para el cielo. No es así. En el momento que el Señor nos llama, ese es el momento del llamado, es el momento que el Señor lo está escogiendo. Todos tenemos la misma oportunidad. Entonces somos salvos en el momento preciso, dándonos a entender que cuando Cristo vino en el momento perfecto, que la venida de Cristo no fue al azar, sino que fue en el plan perfecto de Dios para que esto se cumpliera. Era el momento ya planificado por Dios. Leo otra vez Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Mire qué tremendo. Cuando dice nacido de mujer, mire todos los datos que da. No se refiere realmente al hecho de dar a conocer su nacimiento virginal, ¿verdad?
no tiene que ver con esto precisamente. No tiene que ver con dirigir nuestra atención a que hubo la ausencia de un varón como padre de él carnal en la tierra. Él dice que nacido de mujer, para que tengamos presente la completa humanidad de Cristo, porque esta es una gran verdad. O sea, lo que quiere decir Pablo a través del libro de Gálatas es que entendamos que Jesús nació como un hombre, como una persona normal, y que fue realmente de carne y hueso como nosotros, fue totalmente humano. Pero no podemos perder de vista que fue un hombre como todo hombre en la tierra, pero que él nunca dejó de ser Dios. Y aquí es donde los judíos tienen el gran problema en creer en Jesús como el Mesías, porque ellos dicen que según su enseñanza Dios es espíritu, y si es espíritu, ¿cómo un Dios que siendo espíritu, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, cómo se hizo hombre? No puede un Dios todopoderoso hacerse hombre. Pero así fue. De no ser así, nunca habría podido salvar a la humanidad. Es que son detalles que no tenemos nosotros acerca de nuestra salvación. Escuche pues, la humanidad como tal iba a pagar un castigo. ¿Cómo era el castigo? Eterno, ¿verdad? ¿Me dice amén? Eterno, el castigo era eterno. Por cuanto este castigo era eterno, entonces no había en la tierra nadie que pudiera tener el valor incalculable para pagar tal precio. ¿Se da cuenta? Pudo haber habido un voluntario, un hombre que dijo: bueno, aquí estoy, Señor, por la humanidad, pero tú eres pecador. Tú no tienes el precio para pagar, no vales el precio de la humanidad. O sea, nadie podía pagar ese precio. Por lo tanto, Jesucristo, aunque era humano en toda su plenitud como un hombre mortal, hermanos, tenía que ser plenamente Dios, a fin de que su sacrificio tuviera el valor eterno que era necesario para pagar el pecado y la condena de toda la humanidad, porque era eterna. Entonces, la única manera de que alguien pudiera pagar ese precio era alguien eterno, alguien con el valor de la eternidad para pagar una pena eterna. El único que lo podía hacer era nuestro Señor Jesucristo. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ahí da todo el detalle, mire, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El porqué de las dos naturalezas de Cristo, tanto humana como su deidad. Necesitaba ser plenamente hombre a fin de representar a toda la humanidad en la debilidad de un hombre y recibir el castigo que la humanidad necesitaba recibir, o sea, un castigo en la humanidad de un hombre, ¿verdad? En su cuerpo, y cargar en él el castigo de la humanidad. Lo que el hombre necesitaba sufrir no lo podía sufrir un hombre. Por lo tanto, Cristo cargó el pecado de toda la humanidad, recibir la condena de todos. El castigo, hermanos, que Cristo sufrió, un hombre sin conciencia del propósito de ello se hubiera quebrado. Pagar el pecado de toda la humanidad, un hombre común y corriente se hubiera quebrado, hubiera maldecido el día que nació, hubiera renegado, se hubiera quejado.
hubiera respondido ante los acoses del liderazgo de aquel momento, el liderazgo religioso. Sí, ¿cuánto creyente hay que no le pueden decir nada porque le dicen una palabra y él dice dos? Le dicen eso y él brinca. Brinca un poquito y él brinca más grande. Un cristiano, imagine colgado en la cruz. Si una mala mirada usted no la soporta, imagine que lo crucifiquen. Entonces, Cristo pagó ese pecado. Ese castigo fue tremendo, hermano, que Él, conociendo el propósito, lo sufrió. Fue el hombre el que pecó, el que trajo la maldición por haber transgredido la ley de Dios. Entonces, como transgredió la ley de un Dios santo, estaba condenado a un juicio eterno. Por lo tanto, Jesús no habría podido ser la sustitución perfecta si no hubiese sido un hombre. Tuvo que ser un hombre para que fuera la sustitución perfecta como un pecador en la cruz. Él tuvo que hacerse, como dice la Escritura, semejante a los hombres. Romanos capítulo 8, versículos del 2 al 4 dice, mire qué tremendo es esto: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Ahí está. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenía que ser Dios para tener el valor eterno de la deuda o condena, y tener a la vez la deidad y el poder de un Salvador. Las dos naturalezas de Cristo. Y tenía que ser un hombre para ejercer la función de sustituto. Así es sencillo. Entonces, Cristo nos libró de la ley y del pecado por transgredirla, porque tuvo que cumplir como hombre la ley. No solo es que vino, bueno, crucifíquenme pues, aquí estoy. Él cumplió la ley. Lo que el hombre no pudo cumplir en el tiempo de ministerio, Él acá en la tierra, Él lo cumplió por nosotros. No solo tuvo que morir, antes de ir a la cruz tuvo que cumplir toda la ley por nosotros, porque nosotros no pudimos. Entonces así es como Él nos libra de una condenación eterna por ser sustituto como hombre, pero a la vez por ser Dios, Él es nuestro Salvador. Tenía el poder para salvarnos a la vez. ¿Me sigues ahí? Lo otro, la salvación trajo la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahí es donde viene la presencia de Dios en nuestras vidas. Gálatas 4:6, repetimos. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, nosotros, desde el momento que recibimos a Cristo y Él envía a su Espíritu a morar en nosotros, así como ellos son uno, nosotros somos uno con el Padre, con el Hijo, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual, según la Escritura, Dios envió a morar en nuestros corazones, el Espíritu Santo, el cual tiene una comunión con el Padre desde el interior de nosotros. Usted está conectado con el Padre aunque usted no quiera. El que de verdad se convirtió, el que verdaderamente tuvo un arrepentimiento genuino y le entregó su vida a Cristo, tiene una conexión con el Padre. Por eso cuando alguien es un genuino cristiano y se desvía y de repente anda en malos pasos, se siente mal, porque él tiene una conexión con el Padre.
El Espíritu Santo lo mantiene conectado al Padre y hay algo en él que le dice que está mal. Tiene una conexión completamente. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En palabras bien sencillas, a todos aquellos que se les da la potestad de ser hijos de Dios, tienen con ello la gran bendición de que Dios cumpla su promesa, de que en su interior more el Espíritu Santo. Ahora, esto no es poco, porque estamos hablando que dentro del creyente mora el poder de Dios. El poder de Dios. Dentro, ahí donde lo miran a usted, como dicen allá en mi tierra, todo torcido camina, pues todo torcido, allá anda el poder de Dios en medio de él. Ay, no, esa hermana ya se la lleva el aire. Sí, pero allá anda el poder de Dios, aunque se la lleve el aire. Ah, no, que es muy panzón, pero allá anda el poder de Dios. Así funciona, porque le entregó su vida. Ahora, Juan 14:17, miren cómo dice: el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir. Oiga eso, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, ahora, esto es tremendo. El apóstol Juan es radical cuando nos enseña que este privilegio solo lo tienen los hijos de Dios y que el mundo no tiene este privilegio. Allá afuera todos son hijos de Dios. Fíjense. De goma, se quitó la goma hoy, sí, tiene sus 7 mujeres por ahí, no importa, pero como todos somos hijos de Dios, porque él no se quiere ir al infierno, pero él no es un hijo de Dios. Juan es radical. Ninguna persona que no haya con fe y genuino arrepentimiento recibido a Jesús como Señor y su Salvador, ninguna persona tiene el privilegio en su interior de que more el Espíritu Santo ahí. No mora. Por eso es que hace lo que quiere y hace las cosas como quiere y vive como se le antoja, donde le apunta la nariz, porque ahí no mora el Espíritu Santo. Ninguna persona que su confianza está puesta en una religión, ninguna persona incluso religiosa, que solo tiene la costumbre de ir a la iglesia, pero que no ha tenido un genuino arrepentimiento y nunca se entregó verdaderamente a Cristo, tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. A partir que somos salvos, ya no estamos nunca más solos, hermanos. Nunca más. Nunca más. El Espíritu estará ahí para auxiliarnos. El Espíritu Santo estará ahí para guiarnos. El Espíritu Santo estará ahí para revelarnos y encargarse de prepararnos para el encuentro con nuestro Señor nuevamente cuando Él venga por su iglesia. Démosle un aplauso al Señor. Eso hace el Espíritu. Él es el que nos prepara en este tiempo para que nos encontremos con Cristo Jesús. La gente dice: sí, ya va a venir Cristo con una cerveza en la mano. Perdóneme, no viene por usted. Si el creyente se pierde, solo podemos decir 2 cosas. Primero, quizá nunca hubo un genuino arrepentimiento, por lo tanto, nunca fue cristiano. 2, pero ¿qué pasa aquel que sí fue cristiano? Usted que ese sí se le notaba que era cristiano y se perdió. Ahí va pues la número 2, el premio de consuelo, dijo uno. Mire pues, Dios nos dio voluntad propia. Él no nos va a obligar a que le amemos. Puede ser que alguien pueda perseverar de un tiempo, pero puede entrar en soberbia, en rebeldía y alejarse él de Dios. Solito se va alejando. Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregarse, deja de oír música cristiana, deja de servir, deja todo. Y cada día de repente le va gustando más de los tigres, más de los iracundos o los iramundos, dijo uno, ¿verdad? Pero le va gustando más por ese lado y cuando siente está lejos y se perdió. Ok,
si verdaderamente fue un genuino arrepentimiento, Dios estará como al hijo pródigo, esperándolo para que regrese el tiempo que sea necesario, porque su nombre un día fue inscrito en el libro de la vida. Pero pudiera ser que esa persona pudo haber vivido 80 años, pero a los 35, 40 se nos vaya, porque ya no está siendo de buen testimonio en esta tierra. Eso se llama gracia de Dios. Amén. Ahora, para ir ya dándole forma a esto, ¿por qué usted no está solo? Primero, el Espíritu Santo nos convence del pecado. Juan capítulo 16 versículos del 8 al 11 dice: y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, no fue el predicador precisamente, solo fue un instrumento. Es que ese sí tiene unción. No, es que ese predica bonito, en cambio el otro no predica no es eso. Es el Espíritu Santo que convence del pecado. Y durante la vida cristiana, siendo creyente, es el Espíritu Santo que te pone en el corazón que le fallaste al Señor, para que todos los días te pongas a cuentas con Él y que estés preparado en todo momento si Él viene por ti. Segundo, hace de nosotros su templo y nos lleva a buscar la santidad. Primera de Corintios 3 versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Algunos tienen un templo chiquito, otros que templón va. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Desde el momento que Él viene a morar, ahora usted es un templo del Espíritu Santo. Aunque usted lo mire ahí, pero yo creo que ni se peina, pero es templo del Espíritu Santo. Lo tiene mal cuidadito el templo, pero es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así funciona. A partir de ahí, el creyente, por un instinto que a él le es difícil entender y comprender, busca la santificación. Mire, pues, ¿cómo es posible que usted no oraba y ahora, aunque no oran algunos todavía, pero de repente dicen: deberíamos de orar, vos gordo, deberíamos de orar? ¿Por qué si antes no oraban? Porque el Espíritu Santo exige la santidad y el creyente no lo entiende, pero él empieza y dice: gordo, deberíamos de ir a la iglesia, gordo, ¿verdad? Y él va: flaca, vamos a la iglesia, hombre, acompáñame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo busca eso en nosotros y pone eso en nosotros. Como ahora Él es el templo, yo soy el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pone esta inquietud de leer la palabra, de congregarse, de pedir perdón, de servir en la obra del Señor, o cuando es movido a misericordia, ¿verdad? Ahí carga su billete de Hacienda y dice: yo se lo voy a regalar a tal. Es que me duele, pero no sé. Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a llevar a la santificación. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Qué más? Él hace de nosotros una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando el Señor te salva, cuando el Señor perdona tus pecados, el Señor no te pone un parche. ¿Se recuerdan? Ahora los patojos, ahora ni parche ponen, andan los patojos con pedazos de pantalones, y esa es la moda, ¿va? Andan con unos pantalones todos rotos, diciendo, de verdad dan ganas de darle un suquexal para que vaya ajustando con su pantalón, pero esa es la moda. Pero en el tiempo de antes, ¿cómo caía mal que le pusieran remiendos a uno, ¿va? Yo me recuerdo mi mamá, lo peor que unos remiendos, hermanos, uno color naranja y otro color verde musgo le ponían.
Y uno, ay, todo chivas ahí va. Pero cuando el Señor te salva, no te pone un parche, no te pone un remiendo. Dice la Escritura en Génesis, cuando Él hace la creación del mundo y vio Dios que todo era bueno, y descansó. Él ya no creó nada. ¿Hasta qué momento Él vuelve a crear algo? Hasta que hace una nueva criatura. Él hace una nueva criatura. Dentro de ti Él compone tu carácter, tus emociones, tus sentimientos. Él te va transformando. Así que por fuera eres la misma persona, pero por dentro Él hizo una nueva criatura. Nos transforma. Como ya vimos, la búsqueda de todo lo de Dios y del servicio en la iglesia produce en el creyente la santidad necesaria para que los frutos del Espíritu se empiecen a reflejar en él y que llegue a ser evidente a la luz de todos que esa persona cambió. Una persona que recibió genuinamente a Cristo Jesús debe tener cambios en su vida. Si no tiene cambios en su vida, esa persona posiblemente nunca recibió a Cristo, nunca tuvo un genuino arrepentimiento. Ya perdí la cuenta si son 4 o 5 puntos que voy a de esto, pero bueno, 3 digamos. Él es nuestro guía, nos dirige todo el tiempo y nos lleva a glorificar a Cristo. Juan capítulo 16 versículos 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga eso. Él me glorificará, está hablando Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os los hará saber. Todo lo que tiene el Padre, lo está diciendo Jesucristo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es maravilloso. Para un creyente que crece espiritualmente, que busca la santidad, será normal ver en esa persona sabiduría. Sabiduría a la hora de tomar decisiones. ¿Sabe que hay personas que oran, pero no son sabias? Yo conozco personas que oran y a la hora de tomar decisiones, ay, qué metidas de cara usted. Y uno dice, ¿qué pasó con la oración? Porque ora, pero no lee la palabra, pero no sirve, pero no hace esto, no se somete, muchas cosas, no tiene crecimiento espiritual. Entonces, la persona que crece espiritualmente es sabia, porque no está solo. Y la santidad y el crecimiento espiritual le permiten ser sensibles a la dirección, corrección y voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo que está en su interior. El Espíritu Santo te debe corregir, hermano. Mire pues, oiga lo que le voy a decir. Todavía tengo tiempo para dar una exhortación. Mire pues, no hay necesidad que nadie lo exhorte. Miren, yo escucho a algunos cuando los voy a visitar, dicen, ya viene el pastor, ay, de plano hoy me va a regañar el pastor como que yo su papá fuera. Yo no soy su papá, yo solo llego. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué? Voy a ser como aquella hermana que cuando yo recibí a Cristo que oró por mí, ella solo llegaba y decía, mire usted, ¿y qué le hizo Cristo a usted? Porque usted, nada. ¿Y entonces por qué lo desecha? Así llegaba. Y uno así, sí, tiene razón. Hasta llorar se ponía uno. Mire pues, no, yo solo llego a ver por qué es que ya no viene a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué es que está enojado? ¿O qué le hicieron? Animarlo. Pues yo no lo llego a regañar, yo no soy su papá, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Nos está diciendo que es Dios mismo habitando en nosotros. Mire qué tremendo. Este producirá la exaltación y glorificación de la obra que su Hijo alcanzó en la cruz del Calvario. Entonces usted glorifica a Cristo porque el Espíritu Santo lo impulsa a que lo haga, porque esa es la voluntad del Padre, glorificar al Hijo por su logro en la cruz del Calvario. Y ya voy a ir terminando, hermanos, porque si no alguno va a caer y no es por obra del Espíritu Santo. Nos reparte dones para que sirvamos a Dios y seamos de edificación para la iglesia.
Dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, hablando de los dones, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hoy andan por ahí, nosotros conocimos a alguien que dijo: estoy estudiando para profeta. ¿Cómo así? Y lástima, no aguanté los 41 días de ayuno, si no me hubiera graduado de apóstol. Dije: ese está más perdido que Adán y Eva en el día de la madre, ¿va? ¿Por qué? Porque aquí dice que no es lo que usted quiere, sino como Él quiere repartir. Así que aunque usted quiera cantar como Nimsi, no puede, porque a Él eso le dio Dios. Yo quisiera cantar así, pero naranjas no me sale, porque eso no me lo dio el Espíritu a mí. Para mí sería un privilegio cantarle un par de himnos, pero para usted no sería un privilegio oírme, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu que reparte como Él quiere. Y termino. Nos reviste de poder para llevar a cabo la comisión evangelizadora. Miren pues, hermanos, y recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él nos da el poder. Vaya con su vecino e invítelo a la iglesia. Es que me da pena ver si me hace caso. Usted, Dios le dio ese poder, y fue para llevar a cabo la obra evangelizadora, para cumplir la gran comisión. Entonces, hermanos, si usted no siente el acompañamiento del Espíritu Santo, posiblemente usted no lo sabía, pero ahora ya lo sabe. Si aún sabiéndolo usted se siente solo, quizá usted nunca se ha arrepentido genuinamente, no le ha entregado su vida a Cristo. Y si aún habiéndolo hecho se sigue sintiendo solo, quizá no ha crecido espiritualmente. Necesita orar, leer la Biblia, necesita congregarse, necesita servir, necesita santidad. Quiero que se ponga de pie.